No contristes al Espíritu Santo, es el título de este mensaje. No contristes al Espíritu Santo. Y estamos basándonos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sé que usted podrá relacionar este título inmediatamente con las Escrituras. Un versículo que hemos escuchado, es muy común escucharlo. Efesios 4, versículo 30. Dice el apóstol Pablo hablando a los Efesios: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un versículo, hermano, que quizá a menudo estamos recordando, a menudo lo estamos manifestando, lo estamos nombrando, lo estamos diciendo, pero de manera lamentable creo que es algo en lo que en muchas ocasiones caemos, fallamos, faltamos y contristamos al Espíritu de Dios en muchas maneras. El texto está rodeado de un contexto donde el apóstol Pablo, hablando acerca de la nueva vida en Cristo que ahora vivían los efesios, nos muestra, hermano, de alguna manera algunas cosas importantes que la Biblia nos deja ver, el Señor nos deja ver, en las que nosotros pudiéramos contristar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Quiero que usted esté atento y pido al Señor que nos ayude, hermano, a que podamos tener el corazón correcto delante del Señor y siempre presente aquellas palabras que habló el Señor al pueblo en tiempos pasados, a Israel específicamente, y luego habló el Señor a través del autor de Hebreos, recordando esos tiempos pasados, esa frase que dice: si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Creo que esa es una palabra que por todas las generaciones ha tenido que retumbar y debiera retumbar en el corazón suyo y mío como creyentes. Si oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón. En primera instancia, nosotros como hijos. Creo que de alguna manera esa palabra también serviría para una persona allá afuera que aún no haya llegado a la fe y en algún momento uno pudiera compartirle el mensaje de salvación. Pero creo que esto de manera directa tiene que ver con el pueblo escogido por Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y esto nos puede llevar a pensar o a considerar de manera muy honesta, y lo digo sin temor a equivocarme, que si la iglesia de hoy escucha con atención la palabra de Dios, cuando la escucha predicar de alguien o cuando va él mismo a las mismas escrituras, que de hecho es una necesidad inmediata que tenemos los hijos de Dios, cada vez que vayamos a las escrituras, cada vez que escuchemos la verdad del evangelio, y asegurémonos de eso, si oímos hoy la voz del Señor, asegurémonos que sea la voz del Señor, la palabra del Señor la que se esté predicando, porque a veces se predica palabra de hombres y no de Dios. Pero si la palabra es de Dios, hermano, la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios nos ha santificado y nos santifica constantemente. La palabra de Dios nos alimenta. Entonces, qué bueno que podamos considerar esa escritura: si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Y que, amado, nosotros tengamos la mansedumbre para poder recibir la palabra que el Señor ha implantado. Digo implantado porque la escritura a través de los profetas dice que Dios haría una obra especial en nuestro corazón, y era que escribiría sus leyes en nuestro corazón. Entonces hay una palabra implantada. Él la ha puesto, además de que su palabra de alguna manera está puesta en la conciencia de todo ser humano, en los hijos de Dios. Dios la ha escrito, habla de el corazón, y es como la obra especial que Dios ha hecho en la vida
de cada uno de nosotros. Yo le ruego esta mañana que no se distraiga, en ninguna manera y que de verdad preste atención, hermano, y esté atento, como dice la Escritura, que si oyes hoy la voz del Señor no endurezcas el corazón, y que, como hablaba en el libro de Deuteronomio, que si oímos la voz de Dios atentamente, entonces la bendición nos alcanzará, el bien y la misericordia de Dios nos alcanzará en toda circunstancia. Sea esta circunstancia buena, sea esta circunstancia mala, la misericordia de Dios nos alcanzará si oímos atentamente la voz del Señor. ¿Comprende? Porque muchas son las aflicciones del justo. Aún en medio de esas aflicciones, si oímos atentamente la voz del Señor, vamos a ser bendecidos, porque Dios nos va a ayudar a pasar esas dificultades también. Amén. Las palabras del apóstol Pablo a esta iglesia también, hermano, nos involucran a nosotros, porque de igual manera somos iglesias. Los creyentes, a diferencia de aquellos que no creen en el Evangelio, hemos abandonado la mala conducta de la vida pagana. Y sobre ese trasfondo, el apóstol Pablo exhorta ahora a la iglesia que está en Éfeso a que se despojen del el viejo hombre, dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 13, versículo 12, porque Romanos también es otra de las cartas que el apóstol Pablo escribe a estos creyentes. En el versículo 12 les dice a los romanos: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, dice el apóstol Pablo. Y esto que Pablo está tocando a los romanos no está lejos, créalo hermano, de la misma intención que quiere con los efesios. Y lo que le dice es: desechemos las obras de las tinieblas. Y todo eso tiene que ver con la vida pasada, la conducta que nosotros vivíamos, en la que constantemente vivíamos infringiendo la ley moral de Dios, infringiendo el mandamiento y la santidad de Dios. Y algo que dice el apóstol Pablo allí es que nos vistamos las armas de la luz. Y vestirse las armas de la luz no es otra cosa más que vestirnos de la verdad. Esas son nuestras armas. Vestirnos de la justicia. Y usted recordará bien que, hablando a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, creo que es, Pablo hablaba acerca del creyente armado como un soldado. Y este fue el resultado, esa escritura fue el resultado del hecho, según el trasfondo histórico, el hecho de que Pablo pues conocía a los soldados romanos, y el Espíritu Santo le daba una enseñanza a Pablo, por decirlo de esa manera, acerca de cómo de manera espiritual un creyente, hermano, es también un soldado armado, pero nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas, hermano, son la palabra de Dios. En la medida en que nosotros obedecemos la palabra de Dios verdadera, la verdad, la palabra verdadera. Esas armas son la vida de justicia que nosotros vivimos. Por eso dice el Señor Jesús, Mateo 6:33 dice: buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. La justicia de ese reino. Y eso tiene que ver con las armas con las que usted y yo nos debemos vestir. No hay mejores armas con las que usted y yo nos vistamos para vencer el mundo, las tinieblas, Satanás, que, hermano, vivir en la verdad, viviendo la verdad y viviendo la justicia, y estando prestos a hablar el mensaje que
salva a las personas, porque en medio de este mundo estamos llenos de muchos mensajes, hay muchas noticias y no son precisamente noticias buenas, hay muchos caminos trazados por los hombres y no son precisamente el camino que lleva a la vida, sino que la Escritura dice, muchos son los caminos que el hombre se ha hecho, pero su final será de muerte. Amén. Esta es la consecuencia radical que exige el giro que ha dado nuestra vida, de que nos apartemos de la conducta de vida pagana y que nos despojemos del viejo hombre para que nos volvamos a la vida que agrada al Señor. Pues el contexto de esta carta a los Efesios, hermano, y que está alrededor de este versículo 30 de Efesios 4, es precisamente la nueva vida en Cristo, la nueva vida que usted y yo debemos de vivir en Cristo. El apóstol Pablo decía a los Efesios en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, él decía, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. En que fuisteis llamados. De modo, hermano, que es un llamado que Pablo hace a esta iglesia en este tiempo, pero como la palabra, hermano, es la misma y la tenemos de frente a nosotros a través de su Biblia, las palabras siguen resonando en la iglesia de hoy, hermano. Fue escrita a los Efesios, pero se ha asegurado Dios de que mientras la iglesia del Señor, donde quiera que esté, en medio de esta tierra, de este mundo, pueda, hermano, leer esta exhortación de parte de Dios a través del apóstol, y es el hecho de que ahora que estamos en Él, andemos como es digno de ese llamamiento que Él nos ha hecho. Un llamamiento santo, lo que significa un llamamiento a estar apartados de la vida que desagrada a Dios para que seamos unidos a la vida que Dios abraza hacia nosotros. Esa vida que Dios, hermano, está de acuerdo con nosotros. La palabra entristeiscáis, algunas Biblias dicen contristéis o contristar, es la palabra lupeo, del griego lupeo. Es la palabra que Pablo usó en esta ocasión cuando escribió esta carta a los Efesios. Lupeo, entristezcáis. Es una palabra que significa causar dolor, causar tristeza, afligir, contristar. La intención de Pablo era decirle a los creyentes que no causaran dolor, tristeza o afligiera al Espíritu Santo. Y compréndame algo, no es que Dios se va a poner triste, se va a poner a llorar porque usted no obedece, yo no obedezco, no. Sino, hermano, que esto es algo que a nosotros no nos conviene. Porque si no es el Espíritu de Dios que está dirigiendo nuestras vidas, hermano, que está, por decirlo de esta manera, contento con nuestra manera de vivir, nosotros no vivimos una vida realmente agradable al Señor. La palabra nos insta en muchas ocasiones a ser guiados por el Espíritu Santo, a no dar lugar a la carne y andar en el Espíritu. Significa confiados y guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Y a Dios no le agrada, hermano, que sus hijos andemos de una manera distinta a la cual es la voluntad del Señor. Por tanto, Pablo usa de alguna manera esta palabra lupeo con la intención de decirle a la iglesia que no viva una vida de desorden, una vida en la que Dios, hermano, pueda apartarse, digámoslo de alguna manera, no que el Espíritu Santo se va, sino que la vida de un creyente decae y definitivamente es un creyente que no va a vivir entendido en Dios,
Amén. Una vida de un creyente carnal, un creyente que va a ser un problema para su propia vida y para la vida de la comunidad. Es un creyente, hermano, que no va a agradar al corazón de Dios. Dios no se va a agradar de ello. La Biblia habla de Dios como un padre, y sabe, cuando un padre ve a un hijo y de continuo es un hijo desobediente, rebelde, de alguna manera hay un dolor, hay algo en el corazón de ese padre que se decepciona y dice, mi hijo no entiende, mi hijo ha llegado a esta conducta. He tenido que orar duramente con mi hijo, he tenido que disciplinarlo. Y hay un dolor de padre por ese hijo que toma malos caminos. Creo que de alguna manera esa es como la intención que Pablo nos trae. Comúnmente, hermano, cuando uno lidia con un hijo así, uno tiene que disciplinarlo. Y hay ocasiones en que el padre tiene que azotar a su hijo. Y entiéndame, azotar no como cogerlo contra las paredes y meterle las manos en la candela y cometer atrocidad, no. Pero mano dura y poner a su hijo en cintura, porque créalo que en ocasiones los padres tenemos que hablar así con nuestros hijos. ¿Sabe que Dios también, hermano, tendrá que ponernos en cintura si somos hijos y nosotros simplemente queremos vivir una vida dándole lugar a nuestra carne o comportándonos dentro de la familia de la fe de una manera que estamos quizá dañando la unidad que Dios requiere o la armonía que Dios requiere del cuerpo? La Biblia dice que Dios a su hijo que ama lo disciplina y lo azota. Amén. Y algo que Dios nos dio a nosotros como una gran bendición, hermano, es que Él nos dio su espíritu. Dios vino a habitar en nosotros. Es algo que Él, hermano, lo dio como promesa desde los tiempos de los profetas, hablando de que Él pondría su espíritu en cada uno de nosotros para dirigirnos y guiarnos a la vida que Dios le agrada. Ahora bien, sé que son muchas las cosas, hermano, que se involucran dentro del hecho de que un creyente contriste al Espíritu Santo. Pero yo quiero dirigirme, porque creo que aquí nos quedaríamos mucho tiempo más, quiero dirigirme de pronto al contexto más cercano a esa declaración del apóstol Pablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí en el contexto inmediato, algunas cosas, hermano, que estaban ocurriendo en la vida de los efesios. Y creo que de alguna manera esas mismas cosas hoy están presentes, estoy seguro que sí, en medio de la iglesia de hoy. Y todo esto contrista al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La obra de santificar a la iglesia. Y recuerde que la iglesia somos nosotros. Hay muchas congregaciones, hermanos, donde parte del contexto al cual se refiere Pablo hoy, hasta el sol de hoy, muchas congregaciones, iglesias, hermanos, se hallan contristando al Espíritu Santo por conductas, acciones como estas. Y no sé si pudiera atreverme de alguna manera a decir que quizá en muchos lugares el Espíritu de Dios no está, por lo menos no en todos. Lo lamentable de esto es ver congregaciones inmensas, hermano. Lugares amplios, bodegas llenos de gente. Mi intención no es juzgar a nadie, no es condenar a nadie, porque con temor y temblor hablo, porque sé que aún en medio de muchos lugares donde se profesa supuestamente el cristianismo, el evangelio, en muchos lugares, muchas personas son de aquellas que dijo el Señor, entre nosotros están, pero no son.
Pero en muchos lugares como esos, ¿verdad? De aglomeraciones de gente, pueden haber muchos que verdaderamente están buscando a Dios o tienen buena intención de seguir a Dios, pero están allí por falta de conocimiento, por no sé qué cosas, qué circunstancias puedan rodear la vida de muchas personas. Así que no tengo la intención de juzgar ni de condenar a nadie, pero sí de poder ser consecuente con lo que la Biblia nos enseña. Y supongo que usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dará testimonio a usted de mis palabras, porque de eso estoy seguro. Si el Espíritu de Dios está en usted, le dará testimonio de mis palabras. Pues no son mías, sino del Señor. Porque es la Biblia a la que le quiero referir en esta mañana. Una de esas primeras cosas que yo puedo ver en el contexto de Efesios 4 es la palabra mentira, es la mentira. La mentira. En el versículo 25, Pablo dice, estoy en Efesios 4, dice, por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Se supone que esa palabra prójimo que usa Pablo allí, la está refiriendo de manera inmediata a mi hermano en la fe, porque dice, después de esa palabra prójimo, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esa frase final que dice somos miembros los unos de los otros me lleva a pensar que si le está hablando a la iglesia, pues está hablando de mi hermano en la fe. Cuando habla de prójimo lo está refiriendo a mi hermano en la fe, que es miembro conmigo del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. La palabra mentira en el griego es pseudos, con P al inicio, pseudos. La palabra mentira significa un engaño. Creo que es algo que usted comúnmente conoce, sabe. Pero permítame referirme a estas cosas, hermano, con la intención de quizá poder de alguna manera tener claridad más allá de lo que quizá podamos tener en el momento. Mentira significa engaño, entre otras cosas. Y en Colosenses 3:9, si usted va conmigo allá, Pablo refiere las mismas cosas o la misma intención ahora con la iglesia que estaba en Colosa. Y de paso, pues ahora el Señor lo estará haciendo con usted y yo que estamos aquí en este mismo instante. En el capítulo 3, versículo 9 de Colosenses, dice Pablo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis, dice el apóstol. Y lo está hablando a la congregación de los santos que estaban en Éfeso. De antemano, usted y yo podemos asumir, hermano, que esta palabra que hoy estamos disertando, meditando, nos está hablando a usted y a mí como iglesia. No mintáis. La frase no mintáis en el griego es el verbo pseudomai, con P inicial, pseudomai. Pero fíjese lo que significa pseudomai, que dice no mintáis. La intención de Pablo cuando habló en esta ocasión a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 9. No mintáis, pseudomai significa mentir, pero fíjese lo que dice también, significa también actuar. Actuar. En primer lugar, cuando Pablo habla refiriéndose a los colosenses, el no mintáis los unos a los otros, en primer lugar implica hablar en contra de la verdad. Hablar en contra de la verdad. Porque nosotros podemos actuar de manera falsa con respecto a la verdad.
La verdad de Dios está allí y tenemos que tener cuidado porque podemos mentir y actuar con falsedad, hermano, con respecto a nuestros hermanos cuando nosotros nos desviamos de hablar, hermano, en contra de la verdad. Significa hablar con falsedad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 11, Mateo capítulo 5, versículo 11, una exhortación del Señor que usted y yo muy bien, hermano, hemos podido también leer en algunas ocasiones. Dice el Señor, recordando aquellas bienaventuranzas, dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y Pablo está hablando dentro del entorno de la iglesia, fíjese, entre hermanos, que se supone tenemos el Espíritu Santo. Una de las cosas, hermano, que contrista, paga el Espíritu Santo, la vida espiritual de nosotros como iglesia, es el que nos mintamos los unos a los otros, es el que nos calumniemos, es el de que alguien hable contra nosotros cosas que no son realmente así. Una de las cosas que dice la Escritura es que seamos tardos para hablar, pero prontos para oír. A veces somos ligeros para hablar y nos aceleramos y en las muchas palabras nos falta el pecado. Pero habrá que analizar y mirar de pronto qué es lo que hay en el corazón, porque la abundancia del corazón es que habla la boca. No podemos acelerarnos, hermano, a actuar con mentira, con engaño, porque podemos estar dañando. Y nos dañamos a nosotros mismos y el entorno de la misma congregación. En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel fue contra Jai, después de que había vencido a Jericó, Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra. Y ellos salieron corriendo. Jai significa ruina. Fíjense, salieron corriendo de huida de la ruina. Y les mataron no sé cuántos hombres y Josué le preocupó eso y se postró para orar: Señor, ¿pero qué pasó? Y dijo el Señor: Josué, no ores, hay pecado en el campamento. Hay pecado en el campamento. Y ellos perdieron la batalla. En ese tiempo estamos hablando de lucha a cuerpo con espadas, con carne y sangre. Esa era la realidad en aquel tiempo, las guerras que habían, tiempos distintos a los nuestros, no muy lejanos, porque hoy en día no hay mucha diferencia. Pero hermano, mientras haya pecado, y cada quien debe ser consciente de eso, hermano. A veces pudieran decir que en la iglesia una sola persona es culpable. Y a veces, hermano, no nos examinamos a nosotros mismos cómo estamos andando en el Señor. A veces la misma congregación, cada quien tiene lo suyo. Y andamos en diferentes cosas, circunstancias en las que contristamos al Espíritu de Dios. Quizá a veces pretendemos que el Espíritu Santo se mueva simplemente por las emociones o nuestros gritos o deseos. Cuando yo estoy seguro, hermano, que si hay una iglesia santa, una iglesia, no estoy hablando de una iglesia perfecta, hablando porque somos
somos defectuosos. Pero si Dios conoce la intención de la gente que se niega, que muere, que se aparta, que toma, hermano, el consejo de Dios, como dice aquí, esto no conviene a santos, déjalo, apártate de aquí, niégate, muere. Si eso está muy presente en el corazón de cada uno de nosotros y se minimiza cada vez más la mentira y todas esas cosas, yo creo que sin más, hermano, en una reunión, si estamos en ese mismo sentir, el Señor se va a mover y va a hacer cosas extraordinarias sin necesidad de que nosotros estemos queriendo provocar el mover del Espíritu Santo. Es más, la provocación que nosotros debemos darle al Señor para que se mueva es simplemente que seamos un pueblo obediente, sometido. No que nunca peque o que nunca tenga una falta, no, pero sí un cuerpo, la iglesia, que anda con intención de santificarse, de morir, de perdonar y de todas las cosas que no conviene a santos. Y entonces Dios se moverá en ese ambiente porque hay armonía. En la segunda significación, que es actuar, hablando de pseudomai, actuar equivale a actuar con engaño o falsedad, mostrarse engañoso hacia los hermanos, tratar a alguien de manera falsa, engañar a alguien gravemente, engañar al hermano. Y tratar a alguien de manera falsa es como que le muestro una cara al hermano, pero es simplemente apariencia. Y eso es mentirse los unos a los otros, actuar con falsedad. Vivo una vida de mentira porque no soy genuino hacia ese hermano. Saludo al hermano porque me toca. Y ahí hay pecado. Ahí hay pseudomai. No mintáis. Una conducta, un comportamiento mentiroso. Si algo tengo contra el hermano es mejor hablarlo, pero vaya con argumentos verdaderos. En el versículo 26 de Efesios 4, vuelva a Efesios, no pierda Efesios. Pablo dijo: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. La ira. Pablo dice: airaos. El verbo en el griego es orgizó, con Z y G, orgizó. Y esa palabra significa indignar, enojar. Indignarse, enojarse, estar enojado. La expresión airaos y no pequéis dice el diccionario que es un hebraísmo, o sea, una manera de hablar de los hebreos, traducida literalmente al griego: airaos y no pequéis. Airaos y no pequéis. Eso dice el comentario, que es una manera de hablar de los hebreos, y es traído ahora en el griego. El apóstol Pablo lo trae ahora a colación con respecto precisamente quizá de lo que pudiera estar pasando en esta iglesia, y el apóstol está, hermano, exhortando a la iglesia porque al parecer la iglesia estaba de alguna manera dejándose llevar más por las obras de la carne que por la misma guía del Espíritu Santo en su vida. La frase no contiene en sí un llamamiento a enojarse.
no tiene la intención precisa de llamar a alguien a que se enoje. De hecho, creo que en ocasiones nos puede pasar, indefectiblemente nos vamos a enojar, pero no es un llamado como tal a decirle, te doy permiso de que te estés enojando. Sino que justamente la frase indica una exhortación a no pecar y no estallar en ira. Cuando uno percibe que se está enojando. Porque a veces puede comenzar con una pequeña molestia, estoy un poco molesto, pero el llamamiento en sí es a estar pendiente de no llegar más allá y pecar y de pronto estallar en ira y entonces le demos lugar al diablo. Cuando Pablo dice, no le des lugar al diablo, no pase tu enojo, porque de hecho puede pasar, no pase tu enojo a algo mayor y ya se convierte, digamos de esta manera, en la palabra ira. El diablo toma lugar. De hecho, recuerde que Pedro habló de una realidad que no debemos ignorar. Y es que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar y él no desestima ninguna ocasión. Pablo advierte que quien alimenta su indignación, la persona que alimenta su propia indignación, el enojo que puede tener por cualquier situación, le sale al juego al diablo, brindándole una excelente oportunidad para abusar de esta ira para destruir la comunidad. Y esa comunidad llámese la familia inmediata de cada uno de nosotros o la familia de la fe. Pablo usa el término diablo, en el griego diabolos. Y diablo es la palabra que se le ha asignado a Satanás, calificándolo como el calumniador, el acusador y el desprestigiador. Eso es el diablo. Ese es Satanás, que es diablo. ¿Por qué? Porque él es acusador, porque él es calumniador y a él le gusta desprestigiar. Esa palabra diablo es el equivalente griego del término hebreo que lo denomina Satán. Y Satán en el hebreo es adversario, el que está en contra de Dios y en contra de todo lo que se llama Dios. De modo que si la ira no es de Dios, no conjuga con Dios, pues el diablo es el contrario y él quiere lo contrario. Y busca eso, colocarlo en la vida del creyente, y por eso anda como ese león rugiente buscando cómo devorarle a usted y a mí. ¿En qué momento? Anda como ese león al acecho, buscando a la presa, la oveja, usted y yo. Que demos lugar para él zarpar y dañarnos, herirnos. Y tenga en cuenta que se usa la figura del león que va sobre su presa y el león ciertamente aruña, ¿verdad? Y clava, pero espiritualmente hablando es que nos hace mucho daño porque nos lleva a dañarnos espiritualmente. Efesios 4:28 le estoy hablando de las razones que Pablo tenía por las cuales habló en el versículo 30 de que no contristéis al Espíritu Santo. En el versículo 28 de Efesios 4 dice, el que robaba no robe más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra robar es clepto, con K y con P intermedio, clepto. Significa también hurtar. Pablo le está hablando a los efesios, pero créalo que esto no se aleja de la realidad de la iglesia de hoy. El robo es algo que está a pedir de boca en las congregaciones, hermano. Partiendo por los mismos predicadores que roban, aprovechándose de la ignorancia de muchos, torciendo la verdad y hablando falsamente. Dice la Biblia, no se mientan los unos a los otros, y ellos desde los púlpitos mienten para robar. O los que se roban los diezmos, se roban las ofrendas, y el que terminó desocupando la cuenta de la iglesia y se fue. Pues estuvo sacando de la caja menor, y mientras que los domingos, avivamiento. Y en las finanzas hay desfalco. Y otros están mintiendo. Viven una vida falsa, una falsa hermandad con el hermano. Y todo esto contrista al Espíritu Santo. Robar, usted bien sabe, es quitar a otro lo que le pertenece. Esto habla de una falta de respeto y de amor por esa otra persona. Es falta de respeto. El que roba muestra una falta de respeto por su prójimo, de respeto y de amor por ese otro, porque la Biblia dice el amor no hace nada indebido, y robar es indebido. Y Dios mandó a los seres humanos a que nos amáramos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el segundo mandamiento, cuando el Señor sintetizó toda la ley en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, alma, fuerzas, corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que roba a otro, no le importa a ese otro. El que roba allá afuera y tú trabajaste un mes, te pagan mensual, y trabajaste de lomo a lomo y horas extras y hasta trasnochos, y vas por tu dinero, y viene el ladrón y te lo roba. No te importa nada. No piensa en qué familia tienes, si tienes hijos pequeños, qué problemas tienes, y con ese dinero vas a resolver. No le importa tu vida. No hay respeto y no hay amor por ese otro. Alguien que durante un mes se gana ese dinero rompiéndose el lomo, y este viene en 5 segundos y te roba lo que tú hiciste en todo un mes. Por ponerte un ejemplo. En los tiempos de Pablo había muchos cristianos pobres o esclavos que habían vivido antes acostumbrados a robar para ganarse la vida. A veces la gente se puede excusar en que no, es que robé porque tenía hambre. Uno se pregunta, la justicia de este mundo, si coge a alguien robando en un almacén y verdaderamente tenía hambre, ¿le ajusticia o no le ajusticia? Y uno dirá, es injusto, pero robó. ¿Tenía hambre? Sí, no se puede negar. Pero si tenía hambre, pida. Creo que habrá alguien que le dé. No sé si yo esté errado o algo. Yo pedí para comer, hermano. Usted no me lo está preguntando, pero yo, chiquito, quedé huérfano y yo pedí.
Y Dios sabe que hablo verdad. Pero nunca robé para comer. Ahora no puedo decir, pastor, nunca robó. No, porque será mentiroso. Sí, robé. No con arma blanca ni con un revólver, pero robé. Todos creo que en algún momento robamos. Me le robé la presa de pollo que le quedó a la abuela allá en la olla y ¿quién se comió la presa de pollo? Yo la tenía ahí en el sancocho. Me robé presas de pollo. Estaba chiquito. Pero eso está mal. Y si somos hijos de Dios sabemos que eso está mal. Si estamos sin Dios en nuestra vida, hermano, pues vaya y venga, porque estamos esclavos del pecado. Pero aún ahí en esa condición hay leyes humanas establecidas por Dios y la ley se cumple. Porque aún ante la justicia humana está mal. ¿Cuánto más ante Dios? Si de Él viene la ley. Y esto pasaba, al parecer, en aquellos tiempos. Ahora en Cristo quizá muchos estaban expuestos a la tentación de robar para aumentar sus escasos ingresos. Más bien hay que esforzarse y obrar siempre lo bueno con las propias manos. En el versículo 29 continúa el apóstol diciendo, y este versículo está previo al versículo 30, donde dice, no contristéis al Espíritu Santo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra, esa palabra, palabras corrompidas, esa frase es en el griego sapros, así como suena, sapros. Sapros, como si dijera sapos, pero póngale la R. Sapros. Significa sapros, que es la palabra que usó Pablo allí, palabras corrompidas, sapros. Pablo usó sapros. Pablo estaba diciendo lo podrido, corrompido. Se refiere entonces a una palabra corrupta o un habla o un lenguaje corrupto. La palabra contrasta aquí con la palabra ágatos, que es bueno, sino la que sea buena. Esa palabra bueno es ágatos y contrasta con podrido, corrompido, corrupto, que es lo que dice Pablo, palabras corrompidas. Contrario a eso, él dice, sino la que sea buena, ágatos, con H intermedia entre T y O, ágatos, bueno. Hermano, como personas creyentes, nosotros debemos tener sumo cuidado con lo que decimos. Con frecuencia escuchamos a otros hablar obscenidades, palabras corrompidas, corruptas, como hacíamos también nosotros mismos. Yo, por ejemplo, fui muy sapros, muy corrompido, de muchas palabras de alto calibre. Pero una de las cosas que Dios hizo, hermano, en mi vida fue cambiar ese lenguaje corrupto. Cuando nací de nuevo. Yo estuve en la iglesia sin nacer de nuevo, hermano, aproximadamente un año. Y yo, aunque iba a la iglesia,
Las palabras corrompidas seguían, las palabras de doble sentido seguían, el lenguaje corrupto seguía. Y yo iba a la iglesia, llevaba aproximadamente un año. Pero cuando nací de nuevo, hermano, y el Espíritu de Dios realmente vino a mi vida y tomó lugar en mi vida, hermano, una de las cosas que cambió en mi vivir, en mi conducta, fue la manera de hablar, hermano. Cuando yo experimenté el poder de Dios sobre mi vida, trayendo ese nuevo nacimiento en mi vida, y eso sucedió en mi casa, y cuando yo fui a mi trabajo, temprano, 6 de la mañana, que recibía el turno que trasnochaba, yo llegué, entré, y mis compañeros pues hablaban de manera corrupta, con palabras de alto calibre. Y hermano, y cuando yo entré allá, yo decía, uy, Dios, así hablaba yo ayer. ¿Qué hubo, care? No sé qué. Y así con qué tal cosa, y se reían, y palabras vienen y van, y yo decía, Dios mío. Tanto que ese día que yo llegué diciendo, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos, llegué yo. Y dijeron, ¿este qué es? ¿De la fumó verde o qué? Y llevaba un año yendo a la iglesia. Y era la primera vez que escuchaban a Correa diciendo, Dios les bendiga, bendiciones, Dios les bendiga a todos. Porque yo llegué como en ese primer amor, ¿no es cierto? Y me cogieron de burla. Pero fíjate, ya me había convertido. Y a partir de allí, hermano, las palabras que hablaban no volvieron a salir. Y miento un poco, porque al tiempo sí salieron. Le di lugar a mi viejo hombre y dije una mala palabra en medio de una ira. Y el Espíritu Santo me reprendió. Primero mi esposa me dijo, ¿qué es eso? Pídele perdón a Dios. Y yo en mi enojo seguía y ¡pum!, se me salió una mala palabra. Y mi esposa me decía, pídele perdón a Dios y ore. Y yo no. Y el Espíritu Santo me decía, levántate y ora. Y yo no, levántate y ora. Ya había nacido de nuevo. Pero fíjate, el viejo hombre, corrompido por los deseos. Y no miento, Dios me levantó de mi cama, hermano. Me hormigueó desde los dedos hasta mi cintura. Una cosa impresionante, que tuve que levantarme de mi cama, literalmente al suelo, a llorar y pedirle perdón a Dios. Y no miento. Porque algo que Dios quitó de mi dialecto, hermano, fue las palabras corrompidas, de doble sentido, corruptas, lenguaje corrupto. Y eso contrista al Espíritu Santo. ¿Ha de creer usted, hermano, que hay gente que supuestamente es cristiana y habla palabras maliciosas de doble sentido? Y no creen que esto contrista al Espíritu Santo. Ahora no podemos ni debemos permitirnos hacer esta clase de conductas relacionadas con las palabras, la ira, el robo. Y hay muchas maneras de robar, hermano. Y la iglesia de hoy vive ese pecado. Dice el apóstol, lo que sea necesario para la edificación, para la necesaria edificación, o para edificación, allí donde sea necesario. En otras palabras. En este caso, lo que está diciendo el apóstol es que los lectores, los efesios, y en este caso nosotros ahora, hermano, experimentemos
las buenas palabras de la gracia de Dios. Debemos hablar palabras con gracia, dando gracia a los oyentes. Hablar de una manera que traiga favor, bendiga al que nos oye hablar. Que quien nos oye hablar sea bendecido con las palabras que hablamos. Porque quizás son palabras que están llevando consejo. De hecho, debieran ser. Porque si se habla de palabras buenas, necesarias para la edificación, son palabras que han de edificar y bendecir a quien nos oye. Amén. Y déjeme terminar con el versículo 31 y no entrar quizá en mucho detalle. El versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí Pablo, al igual que en muchos otros lugares de sus cartas, enumera una serie de pecados que tienen que ver con todo, con lo mismo, en este caso con la ira. Él habla de amargura. La amargura significa maneras de hablar de alguien que tiene resentimiento. La amargura, hermano, son maneras de hablar que como creyentes tenemos que dejar, que pueden resumirse en maldición o en algo que puede conllevar, hermano, a dañar. Una persona amarga contamina. En Romanos 3:14, permítame un momento buscar aquí, Romanos 3:14. Le voy a leer ese versículo en la traducción al lenguaje actual. Bueno, primero en la Reina Valera 1995 dice: su boca está llena de maldición y de amargura, hablando de los hombres. Su boca está llena de amargura, dice. Y en la traducción al lenguaje actual dice: hablan con amargura y maldicen a la gente. Hablando de los hombres en su pecado, que no busca a Dios. Habla, creo que, del veneno de áspid que está en sus lenguas. Y todo esto, hermano, contrista al Espíritu Santo. La amargura lleva a la ira. Y entonces se habla, hermano, del estallido en la vida de una persona y que le lleva a dañar. Estallido de furia. Y esto va acompañado entonces de gritería. Fíjese hasta lo que nos lleva el Espíritu Santo en la conducta que debemos seguir. No se permita amargura. Dice el apóstol Pablo: no se permita la amargura. Quítese de ustedes la amargura. Quítese el enojo.
y la ira, porque el enojo, como hablamos ahora, puede aterrizar en un estallido de furia emocional, y la ira no obra la justicia de Dios. La ira ya es el lugar donde el diablo ha tomado cartas en el asunto. Y esto, hermano, va acompañado también de la gritería. Y lo que es quizá el colmo sería llegar al punto, hermano, de la maledicencia, que pudiéramos hablar de ello como blasfemia, la difamación hacia otro o incluso hacia Dios, hablar mal. Hablar males. Blasfemar contra Dios es hablar mal contra el nombre de Dios. O lo que también llega hacia la persona, hacia la otra persona, el hermano. Alguien que obra así está intoxicando a su entorno. Si nosotros nos permitimos este tipo de conductas, estamos contribuyendo a intoxicar el entorno de la congregación. De ahí lo radical de la amonestación de Pablo. Enfáticamente la oración empieza con todo. Dice todo. Quítese todo. Enojo, amargura. Dejen todo esto. Todo aquello, hermano, que no contribuye y no pertenece a la gracia de Dios. Los creyentes debemos quitar de en medio toda maldad, toda clase de maldad, hermano, que nos daña de manera personal, pero también a la iglesia. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y el versículo 2 dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para crecer en esa salvación que Dios nos ha dado. Porque Dios nos manda a crecer espiritualmente. Crecer a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Pablo dijo: yo no pretendo decir que yo ya alcancé a Cristo, pero el varón perfecto es la meta que nos propone el Señor. Es la meta, es el reto que nos pone. Y fíjese el reto que nos puso: al varón perfecto, en el que no hubo pecado. El reto nos lleva a la perfección.
Ni siquiera el reto es llegar a Pablo, porque Pablo dice, sean imitadores de mí. Así como yo estoy imitando a Cristo, hagan lo mismo que yo. Aunque yo no digo que ya lo alcancé, porque de hecho Pablo no lo alcanzaría. Pero Pablo se ha puesto como meta a Jesús. Es como cuando usted va al examen de la universidad y califican de 1 a 10 y su meta es 10. Si su meta es 10, usted se puede sacar el 10 en el examen. Estoy hablando del examen. Usted se puede sacar un 9.5, un 9.2, 8.9. Pero si usted es un estudiante mediocre, usted dice, no, con 6 paso. Y se pone la meta del 6. A lo mejor ni el 6 se saque, a lo mejor se saque un 3, un 2, un 4. Porque pensar sacarse un 6, eso lo lleva al hecho de que usted no se preocupe mucho por estudiar para poder responder. ¿Ves? Así como un buen estudiante se pone como meta 10 en cada examen, cada parcial, el creyente debe ponerse el 10, Cristo, como la meta. Y rogar, y buscar, y negarse, y someterse, y clamar, y llorar. Ayúdame, Dios. Y en esa manera, si ese es el propósito y la meta que cada uno de nosotros perseguimos, créalo, hermano, que hablar del fluir del Espíritu Santo será algo, hermano, que vendrá de Él mismo. Porque Dios habita en medio de la santidad de su pueblo. Yo me pregunto a veces si fuésemos una iglesia santa, no estoy hablando de perfección, pero cada quien se mira a sí mismo y obedece esta palabra, porque esta palabra es individual. Estamos escuchándola aquí colectivamente, pero esto se lo debe tomar cada uno de los que estamos aquí. Si cada uno lucha en eso, se niega, anhela esto y pone de su parte en cuanto a la ira, la contienda, la codicia, el chisme, las malas palabras, las palabras de maldición, las palabras corrompidas, todo eso lo saco de mi vida y hace parte de la vida y el anhelo individual de cada quien. Si esa iglesia se reúne para adorar al Dios del cielo, hermano, Dios descenderá sin necesidad en que estuviéramos diciéndole, Señor, desciende aquí, Señor, llénanos. No, Él va a venir a llenarnos, porque es que Él encuentra vasos honrosos, corazones predispuestos. El pueblo de Israel pensó que con multiplicar las oraciones y cantar sus cánticos tenía a Dios allí a su favor, y el Señor ni siquiera descendía. Se tapaba los oídos y decía, ya no escucho sus salmodias, no las soporto. Primero apártense, quiten sus pecados, arrepiéntanse, y entonces sus pecados vendrán a ser blancos como la blanca lana, y entonces yo estaré allí. Israel perdió contra Jai. Y cuando fueron a pelear, había pecado. Uno de ellos había guardado lo que Dios había dicho que no tomarían. Un lienzo, oro, y lo tenía guardado. Y así fueron a pelear. Había pecado. ¿Qué pasó? Pelearon solos. Porque contristaron al Espíritu Santo. ¿Comprende? Contristaron a Dios. Porque pecaron. Que Dios nos ayude. Póngase en pie, hermano. Que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros y nos ayude en nuestras debilidades, orgullos, soberbias que muchas veces suelen llegar. Y yo le invito a usted para que medite seriamente sobre esto. Cada quien de nosotros miremos por cada quien,
cómo vivimos. Jesús habló esto diciendo, no mires la paja del ojo de tu hermano, primero mira la viga que tienes en el tuyo.